se sienten informados si no han escuchado antes el podcast La Encerrona de Marcos Cifuentes, que está con nosotros hoy en One Time Night desde Valencia, España. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Carlín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento de poder comunicarnos así a la distancia. Bueno, Sí, me da pena no podernos comunicar de cerca, pero bueno, al menos estamos comunicados. Imagínate, yo tenía planeado ir a Perú en marzo y bueno, nada. ¿Te fuiste a España en el 2015? Sí, Sí. ya van a ser 5 años. Mira tú, yo pensaba que era muchísimo menos, pero ya, bueno, son 5 años. Este año casi se ha pasado... Este año no cuenta. No cuenta, ¿no? Es un hueco negro. Un vector Sí, en el tiempo. Es un vector en el tiempo. Qué buena definición. Y te fuiste para hacer ficción, para escribir ficción. Esa era mi excusa en realidad y al final nunca hice ficción, ¿no? Vine para un máster de escritura creativa. Ok. Y mi idea era hacer la novela que imagino muchos tenemos en la cabeza y nunca... Ajá. Nos ponemos a escribir. Bueno, ya nunca me la puse a escribir porque al final en el máster, cuando me dijeron el trabajo final tiene que ser un libro, me salió un libro periodístico. Ok. Entonces, ya, y de ahí salió otro libro periodístico y los libros que yo quería que sean ficción terminaron siendo de la realidad peruana, que a veces es más paja que la ficción, ¿no? Sí, pues no. Bueno, yo he leído el primero, el de H&H. El de Humala. Exactamente, y bueno, el de Knockout PPK todavía no lo he leído, pero ya lo tengo. Ah, qué bueno. Sí, claro. Léelo. Lo voy a leerlo. El de PPK a mí me pareció un reto mayor porque Humala, sobre todo Nadine, en verdad, y la familia de los Humala. Humala Ollanta es como un poco sonso. Pero la familia alrededor es chévere de escribir, es Sí. una real maravillosa, ¿no? Sí, Y PPK claro. es como todo lo contrario, es como un robot, ¿no? Es Pero- otro personaje dentro de este Macondo, ¿no? Es distinto, ¿no? Hasta que me di cuenta que PPK era como una especie de Forrest Gump. Ajá. Porque había estado por todos los momentos de la historia del Perú reciente, ¿no? Entonces eso era lo paja. Creo que eso es lo bueno de la no ficción, de hacer periodismo así, es como, a ver, Bueno, ¿cómo agarro estos personajes reales y sin mentir y sin exagerar, los convierto en algo que el lector se queda atrapado, ¿no? no hay que hacer mucho esfuerzo, además, con nuestros personajes, con los personajes que nos da nuestro escenario político, ¿no? Sí, con la realidad peruana en general, ¿no? Sí. Es muy loca, por ejemplo. Oye, pero a veces las cosas que no están planeadas salen mejor. Buah, sí, no sé, yo no he, o sea, yo no he planeado nada de esto, ni los libros, y mucho menos el podcast de La Encerrona, ¿no? O sea, El podcast, ya te lo deben haber dicho aquí, pero es un hit porque la gente hace referencia, mucha gente hace referencia a la información que tú das en el podcast porque parece que desde la objetividad de la distancia las cosas están contadas mucho más claras y han estado contadas casi desde el principio de la cuarentena, ¿no? Sí, de hecho el libro que tú tienes ahí en la mano que te envidio porque yo no lo tengo y no lo voy a tener probablemente en mucho tiempo. Ese libro empieza en el primer día de la cuarentena peruana, que fue el primer día del programa, de La Encerrona, del podcast. Y fue un programa que se armó en realidad casi en un fin de semana. Pero y el lunes, que fue el primer día de la cuarentena, salió el primer programa del podcast. ¿Eso fue el 15 de marzo? Sí, o el 16. Claro. 15 o 16. 15 creo que fue domingo, 16 empezó. Pero Efectivamente. entonces tú ya tenías la idea previa, según la experiencia que tenías en España. No, yo tenía la idea de hacer un podcast como electoral para el próximo año, el 2021. Tenía esta idea y tenía dándole vueltas y mi plan era más o menos lanzar algo tipo en octubre, en noviembre, con un rollo más político. No tenía mucho más claro, simplemente esa idea de que el podcast es un formato que creo que iba a explotar en el Perú pronto y que me parecía a mí, digamos, sencillo de hacer en mi casa, que no tengo más recursos que eso y que digamos que lo quería hacer.
Pero cuando pasó todo esto de la pandemia, en fin, dije, ok, hay que adelantar esto de una vez, ¿no? Porque creo que hay un vacío, un espacio que creo que podía llenar el programa, ¿no? Que tenía que ver, entre otras cosas, como tú dijiste, la distancia, porque la distancia, digamos, la ventaja, entre comillas, que puedo tener yo es que la pandemia es mundial. Sí, claro. Entonces, digamos, lo que ha pasado en Perú, hay muchas cosas que han pasado en Perú que no pasan en ningún otro lado, pero digamos que buena parte de las que sí, buena parte de ellas sí han pasado en otros lados, sobre todo antes, ¿no? Sobre todo al inicio, cuando, digamos, que Perú entró en su cuarentena y digamos que cuando estaba más o menos al nivel de España como 2 semanas antes, entonces se podía comparar, ¿no? Y hasta ahora se puede comparar, ¿no? Muchas de las cosas que ha hecho bien o mal, sobre todo mal el Perú en general con respecto a la pandemia. Se parecen a los que... Claro. Puedes sacar tu línea, digamos, diciendo, por ejemplo, ¿qué cosa está haciendo solo el Perú que ningún otro país, ¿no? ¿Qué está haciendo? Algunas cosas, ¿no? Entonces, las pruebas rápidas o determinados medicamentos, tipo la ivermectina. Digamos, ese tipo de cosas que casi son un asunto, ya te diría, hasta folclórico del Perú, ¿no? Porque es como nadie más lo usa, ¿no? Eso ya no se hace en el mundo. Casi nadie, ¿no? Digamos, la ivermectina es una cosa de Sudamérica. Las pruebas rápidas creo que al nivel que se usan en el Perú, o sea, este nivel casi iguales que las otras, las moleculares, eso pasa, creo que, me parece que en Puerto Rico, en Panamá y Perú. Y digamos, ahí estamos, ¿no? Por decir algunas cosas que, digamos, que ya pueden ser un poco demasiado técnicas, pero en general la distancia te permite ver eso, comparar, ¿no? O sea, ok, Perú está haciendo esto, pero ¿qué más está haciendo otra gente, ¿no? Ahora, el podcast te da también la libertad, la autonomía de poder hablar y de poder informar sin tener que responderle a nadie, ¿no es cierto? Responder a nadie por la información que estás dando. Eso es una responsabilidad horrible también, en realidad, porque el periodismo yo sí creo que es como un trabajo de equipo. Tiene que ser, ¿no? Porque uno no es el dueño de la verdad. Y entonces necesita siempre alguien con quien hacer ping-pong de ideas, ¿no? Y ping-pong de contraste de opiniones y esas cosas, porque yo creo que tú lo habrás visto, todos lo hemos visto en el periodismo peruano. Es muy fácil creerse el dueño de la verdad, ¿no? Sí. Y eso yo no quiero que me pase. ¿Y cómo manejas eso estando lejos? Ahora, tengo un sistema que se llama Patreon, que es un sistema de suscripciones. Y entonces hay un montón de gente suscrita. Ahorita, ojalá pronto esta semana lleguemos a 800 suscriptores. Qué bueno. Y 800 suscriptores son suficientes como para pagar mi trabajo y pagar el trabajo de una productora, Romina Badoino, que ahora está trabajando conmigo. Sí, entonces... Eso es una suscripción paga. Claro. Claro. Sí, claro. Lo bueno es que el podcast es gratis, la encerrona es gratis, ¿no? Sí, claro. Y en realidad el concepto es que la gente paga para que siga siendo gratis, para poder, como nosotros decimos, rotarla, ¿no? La rotas con tu familia, la rotas con tus amigos. Exacto. Entonces, es muy gracioso porque ahora todo el mundo dice, ¿has escuchado La Encerrona? En La Encerrona te dicen que, claro, como tú lo publicas en España 7 horas antes, claro. ¿es cierto? Entonces ya todo el mundo está informado y muy temprano tienes la información. Entonces se ha convertido un poco para muchos en la medición de la objetividad o de la noticia, ¿no es cierto? Sí, y la verdad es que eso a mí me paltea honestamente un poquito, porque es la primera vez que yo trato de ser objetivo en mi vida. Yo he tratado digamos, por suerte, los espacios de periodismo en los que yo he tenido la suerte de trabajar han sido siempre muy libres y eso hacía que yo pudiera, entre comillas, elegir el público. Es decir, saber que mi público tiene un determinado perfil y dirigirme a ese público en particular, ¿no? Y La Encerrona es lo más mainstream, entre comillas, que he hecho, porque lo ven familias que antes estaban en cuarentena y que ahora en general tratan de no salir a la calle, mientras desayunan, por ejemplo, ¿no? Entonces,
La gente de nuestra generación se la pasa a sus papás, ¿no? Que no van a entender mi humor, por ejemplo, mi sentido del humor o el sentido del humor, digamos, de nuestra generación o nuestras referencias, ¿no? Sí. Entonces... Me hace acordar a lo que sucedía, por ejemplo, en los fines de los 80 con los programas de César Hildebrand o Buenos días, señor presidente. ¿Te acuerdas esto de Radio Miraflores, me parece que era? Claro. Entonces, donde de pronto dices, ¿has escuchado el podcast de Marcos y Fuentes? ¿Has escuchado La Encerrona? ¿Ha dicho qué es esto? No, pero alguien se pelea. Entonces, eso se está generando y además que, claro, es una crónica desde el día 1 de la cuarentena, que además, para los que no la han escuchado o quieren tener un documento que va a tener mucho valor de aquí a algunos años, todo eso está recopilado aquí en esta publicación que se llama La Encerrona, el diario de un podcast en cuarentena. De eso hablamos en un ratito, Marco. Perfecto. Hacemos una pausa y regresamos en Guantán Night. Marcos Cifuentes está con nosotros aquí en La Encerrona de Guantán Night. Ha sido reportero, editor, camarógrafo, entrevistador, productor, director, corrector, consultor, conductor y bloguero. Marcos Cifuentes está con nosotros hoy en Guantán Night conversando sobre La Encerrona. Ustedes ya saben qué es La Encerrona porque nos informa y les informa todo el tiempo sobre este proceso de cuarentena. Y La Encerrona ha sido publicada, es el diario del podcast en cuarentena. Aquí está y ya lo podemos conseguir en todos lados. Gracias, Marco. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la... Qué generoso. Oye, lo que dijiste justo en el bloque anterior me dejó pensando porque tienes razón, ¿no? El libro es un registro digamos que es el primer registro impreso, editorial, de lo que pasó en la cuarentena, ¿no? Tal cual. Es una cosa que yo creo que acá a 100 años vamos a seguir hablando de esta pandemia. O sea, esto es una cosa lamentablemente histórica. Lamentablemente histórica, y te lo digo por los que hemos venido o estamos haciendo registros en ficción de lo que ha sucedido, que de pronto dices, ¿qué pasó primero? ¿Qué fue antes? Ya, pero este día ¿habían militares en la calle o no? Claro. De pronto nos hacemos esas preguntas y supongo que todos nos hacemos esa pregunta. ¿En qué momento se comenzó a decir, a utilizar las palabras protocolo, reinventarse y en fin? ¿Sabes, por ejemplo, que me di cuenta? Que al inicio la gente decía el coronavirus. Sí. ¿No? Era como el coronavirus. Ahora es más el COVID, la COVID, ¿no? COVID. Sí. ¿No? Incluso COVID-19 y luego poco a poco se fue transformando en COVID. Todo eso lo notas cuando lo lees, ¿no? Y es bien exactamente esa evolución que tú has mencionado, es bien loco de leer, ¿no? Porque además los primeros días, por ejemplo, de la cuarentena parecen un mundo al que tenemos ahora, ¿no? Pensábamos, por ejemplo, que iba a durar la cuarentena 15 días, cosas por el estilo, ¿no? O por ejemplo, nadie tenía... A mí me ha llamado la atención la fragilidad de nuestra memoria, ¿no? Porque en esos momentos tú decías, esto es de locos, o sea, esto que estamos viviendo es ciencia ficción, no me voy a olvidar nunca. Pero si a mí me preguntas qué pasó hace 3 meses exactamente, o esos grandes momentos, esos grandes días de confusión, de pronto no te acuerdas con exactitud, ¿no? Cómo nos acostumbramos rápido, ¿no? Claro, y además había... No, pero perdón, digo que había por ejemplo, esta sensación de que iba a salir un mundo mejor después de esto, ¿no? ¿Te acuerdas que los pajaritos, los animales Sí. circulaban por las ciudades? Entonces, oh, mira, ¿no? La naturaleza vuelve a triunfar y bueno, no, pues, ¿no? Sí, pues no, porque finalmente siempre va a estar rodeada y dirigida por seres humanos, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, finalmente vamos a hacer lo que nos da la gana. Yo también pensaba eso, ¿sabes? Yo miraba el cielo y decía, no puede ser, hay nubes blancas en el cielo de Lima. Esto es una explosión planetaria. Pero bueno, Claro, la contaminación bajó en todas las ciudades, ¿no? Era como una cosa idílica al inicio casi, ¿no? O sea, era una situación... Creo que todos teníamos la esperanza de que, oye, esto que es horrible de pronto va a devenir en algo mejor, pero bueno. no nos va a enseñar muchas cosas, ¿no es cierto? Esperemos que sí. Esto de la limpieza del planeta, ¿tú crees que es una noticia falsa?
de que si el planeta se limpió durante la cuarentena. No, parece que sí bajaron los niveles de contaminación en las ciudades. De todas maneras, ¿no? Es lógico. Sí, claro. Porque los carros no salían, ¿no? Entonces eso... O sea, en China, por ejemplo, me parece que bajaron a niveles históricos, ¿no? Imagino que Lima también, ¿no? Lima tiene un problema súper grave de contaminación que se ha normalizado, ¿no? La gente ya no te das cuenta en Lima que realmente es una contaminación súper grave, ¿no? Bueno, claro, Bueno, ya, el hecho de que ya vives con eso y ya está, ¿no? El hecho de que no aparezca pues un moradito de estos que nos hemos subido todos en algún momento, pero que bota pues un chorro negro, ¿no? Un vómito negro que solamente puedes ver pues en Bangkok. Entonces de pronto dices, wow, ¿no? Está todo limpio. Sí, pero bueno, no. No, yo creo, sí, en general, yo creo que esas esperanzas de un mundo mejor, creo que también son bonitas de ver en el libro, en realidad, ¿no? Y también ver un poco esa especie como de... Porque todo fue progresivo, como tú dices, o sea, no nos hemos dado cuenta de cómo poco a poco nos fuimos desengañando de muchas cosas, ¿no? Incluso de paranoias, ¿no? O sea, al inicio todos creíamos que estábamos en Chernóbil, ¿no? Que si tocábamos una puerta ajena ya está, nos íbamos a morir, más o menos, ¿no? Y eso también, esa paranoia también bajó, ¿no? Y al mismo tiempo muchas cosas, muchas ideas erróneas o ilusas que teníamos al inicio están en el libro, ¿no? Yo dejaba el libro con todo eso porque creo que me parece es importante que la gente se reconozca también en ese tipo de visión que teníamos todos al inicio y ver cómo poco a poco la normalidad se iba imponiendo, ¿no? Tú no tienes el libro físicamente, pero seguramente ya, por supuesto que lo debes haber revisado completo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de toda esta progresión, de todo este proceso que vas contando desde el día 1 de la cuarentena en nuestro país? Creo que lo que más me ha llamado la atención es es algo medio triste, que es cómo la política va... O sea, que al inicio casi no existe, porque es una especie de sensación, no sé, de unión nacional, si quieres. Poco a poco la política se va reptando, ¿no? Y se va apoderando del libro, ¿no? Porque al final ya son todas las discusiones del Congreso y cosas por el estilo, ¿no? Y y en el libro yo trato de contener eso, ¿no? De centrarme más en pero no se puede, porque efectivamente... Claro, porque... en el Perú la pelea política es una cosa de todos los días, ¿no? Y eso que se había roto con la instalación de la cuarentena, con la pandemia, poco a poco se vuelve a imponer, ¿no? Y eso creo yo es el regreso a la normalidad del Perú. Sí, y esos movimientos, ese reptar político es a veces más letal, más silencioso y más dañino que el mismo COVID, ¿no? Sí, esa es una endemia, no es una pandemia, ¿no? Una endemia es esta enfermedad que se queda ahí para siempre. Eso es la política en el Perú. Tenemos que aprender a vivir todo el tiempo. Eso no te lo salva una mascarilla, ni hablar. Eso es un... No, ojalá. No. ni el traje así radioactivo, nada. No nada. No hay forma de escapar de eso, en verdad. Y el que se puso Charlton Heston para llegar al planeta de los simios, ese no, imposible. Oye, te puedo dar algunas noticias falsas y tú decirme si son, no sé si falsas o verdaderas. Tú sabrás decirnos si son verdaderas o falsas. A ver, ya, me gusta el jueguito. Ok, enero de 1835, ¿ya? El New York Sun se inventa que un astrónomo inglés ha descubierto vida en la Luna a través de un telescopio. El hallazgo incluye unicornios y pájaros humanos. Para cuando la verdad salió a la luz, varios medios se habían hecho eco de la noticia del siglo. El diario confesó y mantuvo el ritmo de ventas. O sea, hicieron de un fake news una herramienta de venta. Pasa. Qué raro, ¿no? Qué raro. Yo nunca he escuchado que pase eso en mi vida. No, nunca. Las vírgenes que lloran, nunca. Ahora, jamás. ¿Es verdad o no es verdad que existe un Tinder para peleas? Es una nueva app para buscar interesados en pelear. Qué buena. ¿Tú crees que es verdad? Yo tengo que decir algo que de pronto va a matar el chiste, pero... La idea de desmentir las noticias falsas es que yo me meto una sumergida en internet un buen rato hasta que
hasta que estoy contento con lo que voy a decir o no, pero aquí me voy a lanzar nomás. Ya. Yo creo que es falso. Es falso. Es completamente falso. Una gran idea, sin embargo. Ahora es una gran idea. Es una gran idea. Sí, para descargar. Claro, tal cual, como el cuarto ese, en el que entras, pagas una cantidad de plata y rompes menaje. Como el menaje. Claro. El menaje. Sí, como rompen menaje. O como el club de la pelea, pues, ¿no? Como el club de la pelea. Claro. Claro. Ahora, ¿el dióxido de cloro ayuda a eliminar este nuevo virus? O sea, te eliminas tú y bueno, con eso se va el virus, ¿no? También tú puedes tomar lejía también, si quieres. Díselo al alcalde este. ¿De dónde es el alcalde? De Moche, ¿no? Hay varios, el de Moche, el de Moche. Es un personaje el de Moche, ¿ah? Un ¿De dónde lo personaje. saca? De ¿Dónde lo han sacado? Ese merece un libro aparte, ¿ah? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer méritos ese tipo? De todas maneras, él quiere llegar. Pero bueno, de pronto si se toma todo el pinesol, ya no llega. No llega. Todo el poet. La ciudad que tiene miedo a los paneles solares, Woodland se llama, es una pequeña ciudad de Carolina del Norte y rechazó hace un par de semanas la instalación de paneles solares. El motivo, según diversos periódicos, que una profesora de ciencia retirada mostró sus preocupaciones. Dichos paneles absorbían toda la energía solar y evitaban que las plantas del lugar pudieran recibirla, además de causar cáncer, según ella. ¿Falso o verdadero? Me suena verdadero. Recontra falso, Marco. No, Sí. pensé que era una cosa como de los 5G. Sí. Es bien gringo eso, La ¿ah? gente cree que el 5G, ¿no? Y se van pero además se tumban las antenas, ¿no? Oye, Yo Miguel quiero decir Bosé. una cosa. Claro, Miguel Bosé, ¿no? Claro. Ajá, el hermano de Pobre. Saúl. Miguel Bosé parece, yo creo que está mal, o sea, pero honestamente, ¿no? O sea, que tiene un problema. Sí. Pero bueno, lo del 5G, yo quiero decir una cosa, ¿no? Ojalá hubiera 5G en Perú, porque la conexión es súper lenta. No hay 5G en Perú, o sea, que no se asusten todavía. No pasa nada todavía. Bueno, tranquilo, Miguel. No, claro, y no, nunca, en verdad nunca, ¿no? El 5G no te hace nada, ¿no? Pero es gracioso porque hay como fobias, o sea, fobias importadas, ¿no? O sea, yo puedo entender que la gente tenga miedo, pues, no sé, al pistaco, ¿no? Pero al 5G, no hay 5G en Perú, ¿no? Se entiende. Se entiende lo del piso. Eso es cultural. Ah, el pistaco, pues ya está claro, es parte del Ya folclore. está. El 5G Pero ni el 5G siquiera existe, no hay una antena. Yo o no sea, tengo idea de qué cosa es el 5G, Miguel. Es la velocidad del internet. Ah, ya. Claro, más rápido. Y eso no existe aquí. Bueno, yo no quiero equivocarme, pero me parece que yo tengo un servicio de 5G en mi casa. Ah, dice Tito que sí tiene, ¿ah? Me ¿Tiene? instalaron hace poco y me preguntaron si quería 5G y yo dije que sí. ¿Ah, sí? creo que No sé si me te estoy han equivocando o me han estafado. No sé. Me estafaron, estafado. dice Marru. Ahora, Estoy pagando $1000 por eso. última pregunta, Marco. ¿La mejor manera de cuidarse es lavarse las manos seguido, usar mascarilla cubriendo la nariz y guardar distanciamiento social? Y ventilar, Y ventilar. muy importante ventilar. Marcos Cifuentes está con nosotros hoy aquí en Guantán Night. ¿Hacemos una pausa o nos despedimos? Hacemos una pausa y regresamos ahorita. Ya venimos. Venimos, Marco. Gracias a Mar de Copas por haber estado con nosotros. Y nos vamos de nuevo a España, a la ciudad de Valencia. Marcos Cifuentes con nosotros. Oye, Marcos, ¿tú vives en Madrid? ¿Y qué haces en Valencia ahora? Me he escapado, me he venido a la playa. Ok, te has salido de la encerrona. Sí. Lo que pasa escapona. es que yo, la verdad, honestamente, en Madrid la cosa está subiendo bastante Ujú. y trato de no salir a la calle mucho y se está acabando el verano aquí. Y dije, ok, yo soy, digamos, me salió la limeñada. Ujú. Y dije, no se puede acabar el verano de aquí sin que yo vea el mar, ¿no? Así que me vine así, me venía un par de días aquí. Oye, estaba leyendo en fin, este libro postergado, este sueño postergado, este proyecto postergado de escribir una novela, no importa, ha sido suplido perfectamente por todo lo que has estado escribiendo, que es básicamente crónica periodística, pero que gracias a eso has podido viajar muchísimo.
a, bueno, a Perú. No necesariamente, mira, tengo, gracias al periodismo has podido viajar por Europa, África, Asia y América. ¿Todo esto durante el tiempo que has estado fuera del Perú o ya lo habías hecho antes? Ojalá hubiera sido por el periodismo, ¿no? Porque eso me hubiera pagado los viajes. No, es así. A mí me gusta viajar un montón. Entonces he estado, desde que me vine aquí, que en realidad parte de venir aquí fue tomarme unos años sabáticos, entre mil otras ideas en mi cabeza, ¿no? Y hacer viajes que tenía postergados, ¿no? Entonces me fui efectivamente por África, por Asia. Bueno, vivo en Europa, entonces vivo por Europa también. Has tomado la licencia, claro, decir años sabáticos. Más de uno. Dos. Tomé dos. Sí, sí. Güey. Ya todavía... O sea, a ver, mira, me dio una crisis de adelantada en los 40 y dije, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Y ya, pues lo hice. Ya tú habías creado el útero de Marita y la mula, que digamos tienen un estilo, ¿no es cierto? Una forma de noticia que no se toma las cosas tan en serio y cuando tiene que ser muy directo y muy claro va y lo dice. Y lo que me parece que tienen las tres, el útero de Marita, la mula y la encerrona, es que justamente no le deben nada a nadie. Sí, a mí, de nuevo, he tenido suerte, ¿no? Y he tenido suerte me malacostumbré a decir lo que más o menos me daba la gana, ¿no? Que, de nuevo, eso puede ser un poquito, a veces puede sonar un poquito soberbio. Y eso es algo que yo creo que es una tentación que todos los que damos la cara en este tipo de situaciones creo que podemos caer, ¿no? Entonces cuando digo lo que me da la gana es básicamente en función del público. Bueno, al menos eso es lo que yo creo ahora. Creo que antes, si hablabas conmigo hace 5 años, no te lo hubiera dicho así, ¿no? Creo que ha habido creo que la pandemia también, o sea, hacer esto y la encerrona y hacer este proyecto que obligatoriamente llega a gente mayor, que era el público inicial, el público objetivo de la población de riesgo, y que luego descubrí que me escuchan niños en el desayuno con sus papás, con sus familias, y están encerrados, o sea, literalmente es público cautivo, no tienen no tienen otra salida más que escucharme, ¿no? Es que hay algo... Y eso me hizo que digamos, creo que ha determinado mucho el cariz del programa también. O sea, hay algo que se traduce, digamos, en estos 3 títulos que he mencionado, el útero de Marita, la mula y ahora la encerrona, en los que estás tú detrás de los 3 proyectos, que tiene esta forma verdadera de decir la noticia y de pronto faltándole el respeto también a la misma noticia, ¿no? No teniendo la postura de quien dice, ¿no? La postura del serio. Claro, lo que pasa es que yo creo que también hay este error que se comete muchas veces, que yo he cometido también, de creer que a lo importante tiene que ser solemne. Y no, para nada, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, hablé de una cosa que si digo ahorita de qué hablé, fue mi primer segmento de ayer, la gente se duerme en su casa, que es la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la gente ahorita sí se durmió en su casa. Sí, entonces, pero creo que el reto del periodista justo, el trabajo del periodista justo es hacer que ese tema, que es importante, pero que suena pues a un plomazo, no sea un plomazo y que convenzas a la gente de su importancia a través del entretenimiento o el humor o de lo que quieras, ¿no? Que hay una cosa... Entonces, ese es el reto, creo. Hay algo del periodismo que a mí me llama la atención, porque el periodismo, digamos, al que estamos acostumbrados, tiene que dar una noticia no necesariamente porque es importante, sino porque vende. Oye, yo voy a hacer algo, pero que el público en su casa yo creo que va a entender. Sí. Ha llegado mi chica con su hijita y le tengo que tirar la llave. Tírale la llave, claro. Te estaba pasando la voz, adelante. Marcos Cifuentes está con nosotros hoy desde Valencia, España. Bueno, claro, acaba de llegar la novia y hay que darle la llave de todas maneras. Sí. ¿La agarraron o se cayó al suelo? Lo siento. No, la cogió. ¿Agarró la llave? La agarró, claro, sí, obviamente. No, está bien. Oye, Marco, te decía que hay...
que hay algo en el periodismo que a mí me llama la atención, es contar la noticia que vende. O sea, no necesariamente lo importante o de lo que deberíamos estar informados, sino lo que vende. Entonces, en esa medida, pues no hay un parámetro de objetividad, ¿no? No, claro. No, la objetividad no... Una conclusión a la que he llegado después de 20 años, porque me ha tomado todo este tiempo de entender eso, la objetividad no es una performance, no es salir y decir, oye, le pongo el micro a la postura A y luego le pongo el micro a la postura Z y entonces ya estoy. Eso es objetivo porque soy equilibrado, entre comillas, balanceado. Y eso no es, ¿no? Creo que la objetividad es el método por el cual tú recoges la información. Entonces tú recoges la información y esa información, cuando la recoges, estás libre de sesgos, que es contra lo que hay que luchar, ¿no? Y luego ya la presentas muriéndote de risa, ¿no? O sea, digamos que que te mueras de risa o que seas faltoso o como sea, no quita que la noticia sea real, ¿no? Que no sea veraz, ¿no? Y que no haya habido un proceso detrás por el cual tú puedas validar que es real, ¿no? Perdón. ¿Cuál crees tú que ha sido el éxito del podcast La Encerrona? Porque además no es un género que digamos, sea muy difundido aquí en nuestro país todavía, ¿no es cierto? Yo creo que tu podcast, como un par más, han hecho que la gente de pronto primero conozca el término podcast. Sí, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta es que efectivamente había eso, de que la mayoría de gente no va a saber qué es un podcast. Entonces, la encerrona se pasa por WhatsApp también, ¿no? Y de hecho, mucha gente me dice, oye, mi papá, que tiene 80 años, no tiene ninguna red social, no se va a instalar Spotify, ¿no? Pero tiene WhatsApp, porque esa es la forma que tiene de comunicarse conmigo. Entonces, la encerrona dura 15 minutos y tiene 3 bloques. Por tanto, puedes tener 3 bloques de 5 minutos y esos 5 minutos es un audio de WhatsApp que lo mandas y ya está, ¿no? Entonces, eso le da más versatilidad, circula. Entonces, está en YouTube, está hasta en TikTok ahora. O sea, está donde tú vas a donde está la gente, ¿no? No al revés, que es lo que yo solía hacer. O sea, ponía mi blog y me sentaba a esperar que la gente llegara. Eso ha sido una excelente idea. Es lo que hace en general siempre. ¿Eso fue idea tuya? Sí, claro, sí. Ese fue parte de ese fin de semana enloquecido en el que empecé a pensar, oye, ¿y ahora qué hago con esto, no? O sea, tengo esta idea y ¿cómo hago para llegar a la mayor cantidad de gente, no? Entonces, pasarla por WhatsApp, pasarla por Telegram, que a mí me gusta más, pero bueno, la gente está en WhatsApp más que en Telegram, entonces, bueno, vamos a WhatsApp y vamos a Instagram y vamos a... O sea, por ejemplo, en Instagram para mí ha sido una revelación porque pensé... Nadie va a querer ver noticias en Instagram, claro. Pues, ¿no? La gente entra a Instagram para ver selfies, fotos de comida. Claro, ¿no? Claro, entonces, no, pero hay un público muy grande en Instagram y hay gente que cree que solo estoy en Instagram. Entonces, está muy bien. Conclusión, sí hay un público interesado y no necesariamente mayor, sino público joven también interesado en la noticia. Solamente la gran diferencia, y que me parece que tú te has dado cuenta, es la manera en que la envuelves, la manera en que la ofreces y la información que das también. Claro, porque además hay una cosa que también creo que si hablaba contigo hace 5 años no te lo hubiera dicho, que es... Hay un asunto también de llevar tranquilidad a la casa de la gente, ¿no? Esta es una época horrible en general. Y las noticias ya de por sí son malas en general, ¿no? Entonces, incidir en eso con un tono apocalíptico o con musiquita de bum, 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 que a veces pasan en los noticieros, creo que no le hace bien a nadie, ¿no? Y creo que genera mucho rechazo. Y yo me pongo en el lugar de un espectador normal y digo, yo no, en esta situación, o sea, si normalmente no vería ese tipo de noticieros, menos ahora, ¿no? Creo que había un espacio para alguien, yo soy un televidente normal, entonces yo quiero ver esto y no lo encuentro, pues alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Oye, Marco, nos tenemos que despedir, pero te felicito de verdad por La Encerrona, que es un
Es un hit, ya te lo deben haber dicho, pero aquí en nuestro país es un éxito y efectivamente circula como pan caliente, de teléfono en teléfono y de oreja en oreja, porque la gente quiere estar informada, pues, y también efectivamente no quiere que te vendan apocalipsis todo el tiempo. ¿Dónde podemos encontrar este documento? La Encerrona. Está ya en todas las librerías, sí. En la Feria Virtual del Libro que está ahora mismo. Y oye, y gracias, porque a mí me alegra siempre ponerle rostro a los que escuchan La Encerrona, a los que ven La Encerrona, y sobre todo si es un rostro amigo como el tuyo. Gracias. Marcos Cifuentes ha estado con nosotros hoy y de verdad este es un documento que tenemos que tener de aquí a 4 o 5 años cuando digas cómo era, cómo fue ese momento, qué estábamos haciendo, acá lo vas a poder encontrar. Es lo que está pasando con nosotros, que tenemos que, por ejemplo, escribir ficción y saber qué sucedió, qué ocurrió o qué estabas haciendo en ese momento. Conforme pasen los años, más valor va a tener esta crónica. La Encerrona ya está publicada, es el diario de un podcast en cuarentena. Gracias, Marco. Gracias, Carlín. Muchas gracias. Marco Cifuentes ha estado con nosotros desde España. Nos despedimos. Chau. Chau, Marco. Nos vemos. Gracias. Chau. Hasta mañana.